Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar sobre cuáles son los mandamientos en la consulta de nutrición. Comenzamos con lo que sí se debe hacer en una consulta de nutrición. Primero, la escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que tenemos que ponerle total atención a nuestro paciente cuando nos esté diciendo algo o nos esté contando algo. O sea, por ejemplo, si el paciente nos está diciendo sobre qué come, su estilo de vida, algún problema que nos quiera contar él, y nosotros estamos mirando hacia abajo o estamos pensando en nuestros problemas, somos personas, además de nutriólogos tenemos una vida. Entonces, si estamos pensando en algún problema que tengamos, o qué vamos a cenar al rato, qué vamos a comer, qué vamos a hacer después del trabajo, es decir, estamos pensando en otras cosas mientras el paciente nos está diciendo algo, en ese momento ya no se considera escucha activa porque nos estamos distrayendo con otras cosas. Entonces, en resumen, la escucha activa es poner total atención y estar totalmente concentrados en lo que el paciente nos dice. También de esta manera podemos entender mejor al paciente y saber cuál es la situación. Y pues mientras más datos tengamos de él, le podemos hacer un mejor diagnóstico y una mejor intervención. El segundo es la primera impresión. ¿Qué quiere decir? Bueno, la primera impresión, cuando nosotros tenemos una primera impresión de alguien, puede ser fundamental. Es decir, si tú conoces a alguien, pero te da una mala primera impresión, es muy seguro que no tengas ganas de platicar con esa persona en un futuro o no quieras una amistad realmente con esa persona porque te cayó mal, no te gustó su forma de ser, porque es la primera impresión que te dio. En cambio, si nosotros conocemos una persona que nos da una buena impresión cuando la conocemos, es decir, nos parece una persona amigable, buena onda, que nos trata bien, todo ese tipo de cosas, al darnos una buena impresión hace que nosotros nos sintamos en confianza y pues queramos una amistad con esa persona. Entonces esto pasa en una consulta de nutrición. Si nosotros queremos que el paciente se sienta a gusto, que nos tenga confianza y que nos cuente la mayor cantidad de datos posibles sobre él, pues tenemos que dar una buena impresión. Ok, tercer mandamiento: ponerse en el lugar del paciente. Esto quiere decir que tenemos que ser comprensivos y, pues como su nombre lo dice, ponernos en el lugar de él, tratar de sentir lo que él siente. O sea, si la persona nos está contando algún problema, cualquier cosa que nos esté contando, nosotros tenemos que tratar de entenderlo y ponernos en el lugar de él para que de esta manera podamos abordar mejor su situación nutricional. O sea, por ejemplo, si nosotros somos personas que no somos tan comprensivas o como que somos un poco apáticas con las demás personas, esto sino que puede que no se dé una buena conversación entre tú y tu paciente. Entonces es súper importante que nos pongamos en el lugar de la persona, porque incluso así, cuando le estamos haciendo su intervención nutricional, podemos saber qué sí le va a funcionar y qué no le va a funcionar, porque ya sabemos qué le cuesta, qué no le cuesta, e incluso nosotros. Ahora, esto es muy importante. Si un nutriólogo nunca ha hecho dieta en su vida y solamente aplica lo que ha aprendido en la universidad, en la escuela, y, el nutriólogo toda su vida ha comido mal y, nunca se ha puesto en el lugar de las personas haciendo un plan de alimentación, haciendo sacrificios, etc. Entonces, el nutriólogo nunca va a entender a las personas porque para él es fácil recomendar, decir, etcétera, mientras él nunca lo ha hecho en realidad. Entonces realmente él no sabe lo que los pacientes pueden sufrir o les puede costar el cambiar sus hábitos de alimentación.
Entonces también es importante que siempre un nutriólogo haga dietas, haga planes de alimentación, que él viva en carne propia lo que el paciente siente o vive, para que de esta manera nos podamos poner en el lugar del paciente. Ok, cuarto mandamiento: enfocarse en el problema y no en la causa. O sea, nosotros no debemos ser nadie para juzgar o criticar el por qué la persona ha llegado al problema en el que está ahora. Por ejemplo, si nos llega una persona con obesidad mórbida y nosotros agarramos y nos ponemos a pensar que esta persona, pues, ¿cómo pudo llegar a esa obesidad? O sea, nunca se dio cuenta de que estaba engordando. O sea, ¿cómo es que llegó a ese grado de obesidad? Pero no debemos pensar así, sino que, o sea, sí, la persona no se cuidó por varios años, etcétera, pero tenemos que concentrarnos en el problema en el que está esta persona, tratar de entenderla y abordar el problema como tal, no ponernos a ver cuál fue la causa de la obesidad de esta persona. Quinto mandamiento: un entorno agradable. Eso quiere decir, así como la primera impresión de nosotros es importante, también la primera impresión de nuestro consultorio es importante. O sea, si nuestro consultorio es un lugar limpio, ordenado, con un clima agradable, fresco, no sé, está bien decorado, es decir, en general el consultorio es muy agradable de estar ahí y visualmente también es muy bonito de ver, pues esta persona se va a sentir más tranquila, se va a sentir más cómoda, e incluso la charla va a ser un poquito más cómoda entre los dos. Porque, por ejemplo, si tú llegas a un consultorio y hay mucho calor, solo hay un ventiladorcito ahí en la esquina que ni da, por ejemplo, o no sé, está sucio, o sea, el piso se ve sucio, no está bien decorado, no sé, todo está desordenado, o sea, se ve que no limpian seguido ahí, pues obviamente no te vas a sentir tan cómodo como si lo estuvieras en un consultorio, pues, donde está, pues, todo bien. Entonces, esa parte es muy importante cuidarla. Y sexto mandamiento de lo que sí se debe hacer es ser paciente y tolerante. O sea, hay que tener en cuenta que no estamos tratando con máquinas, sino con personas. Entonces, tenemos que ser pacientes porque nunca sabes cuándo te va a llegar una persona con un mal día. Hay personas que tienen un carácter fuerte, que también son poco pacientes. Tal vez está de mal humor, o sea, no sabemos. Quizás esta persona no se comporta normalmente así, pero pues ha tenido un mal día y pues puede que indirectamente llegue con nosotros a descargar su estrés o su molestia. Entonces tenemos que ser tolerantes y pacientes. O sea, si la persona se empieza a portar grosera o no nos quiere contestar, o bueno, también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que van a un consultorio de nutrición por obligación, o sea, porque los obligaron a ir o porque no les quedaba de otra. Entonces tenemos que entender esa parte, y aunque se muestren groseros con nosotros, pues ahora sí que nos tenemos que tragar eso y poner una sonrisa. O sea, puede que realmente en el interior nos moleste también que esta persona esté teniendo esa actitud, pero pues hay que aguantarnos y poner una sonrisa, no importa la circunstancia. Esto va a ayudar a que la persona tal vez en un futuro se dé cuenta de que pues estuvo mal cómo se portó con nosotros, y tal vez si regresa con nosotros nos pide una disculpa o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer en consulta por parte de un nutriólogo? Ok, número 1, no debe hacer gestos de crítica o de rechazo. Por ejemplo, si la persona nos está contando que todos los días cena cosas pues que no debe, ¿no? Pizza, hamburguesas, etcétera, y que en las tardes toma mucho refresco y que se la pasa comiendo, o sea, cosas que nosotros sabemos que están mal, y llegamos a hacer así como de,
o sea, cualquier gesto como que diga, o sea, que la persona se dé cuenta que nosotros lo estamos como que juzgando, desde ahí la persona se puede sentir mal, se puede sentir juzgada y, no sé, tal vez la podemos hacer sentir más mal porque probablemente nos está contando eso porque realmente quiere cambiar eso y está buscando ayuda. Entonces, si nosotros somos los primeros en criticarlos, pues, o sea, ¿cómo no? Así que hay que ser muy cuidadosos con nuestros gestos, nuestra expresión facial. Si nos cuenta algo, pues hay que, o sea, estar interesados en lo que nos está diciendo y tratar de hacer gestos agradables, no de juzgar o de rechazar o de criticar. Ok, segundo, no hacer contacto visual con los pacientes. O sea, supongamos que yo estoy aquí y mi paciente está acá. Y él me está diciendo, ¿no?, que desayuna a tal hora, come a tal hora, cena a tal hora, a veces no cena, a veces no desayuna, porque, etcétera, ¿no? Nos está contando algo. Entonces nosotros estamos mirando el celular, a ver si nos llega un mensaje, o estamos en la laptop anotando todo. O sea, en cierta manera podría verse bien, pero nosotros estamos en la laptop y en ningún momento volteamos a mirarla. Solamente estamos pegados a la laptop apuntando todo lo que nos dicen. O estamos mirando hacia abajo, estamos así como de, sí. O estamos mirando hacia arriba, ¿no? O sea, no estamos teniendo contacto visual con la persona. Entonces, como que esta persona, aparte de que puede ser una falta de respeto, esta persona va a sentir que no le estamos poniendo atención. Entonces puede que en algún momento ella sienta ese rechazo y como que, o sea, como que deje de decirnos todo lo que quería. Entonces siempre es importante que el nutriólogo mantenga contacto visual con la persona y incluso así se puede generar un buen feedback, o sea, una buena retroalimentación entre los dos, una buena plática, porque los dos están poniendo de su parte para que la conversación fluya. Ok, número 3. No, el nutrólogo no debe querer imponer. O sea, nosotros pues tal vez ya tengamos, o sea, en la universidad normalmente nos enseñan que todos los platillos deben ser 100% saludables, muchas verduras, muchas frutas, que tiene que ser completo, equilibrado, inocuo, etc. Que el plato tiene que tener del verde, del rojo, del amarillo, etc. Bueno, pero cada persona es totalmente diferente y si nosotros queremos imponer nuestros ideales, no somos nutriólogos de mente abierta y somos cerrados y solamente queremos hacer lo que nosotros queremos o lo que creemos que solamente se debe de hacer, pues estamos en lo incorrecto. O sea, cada persona es individualizada, cada persona tiene diferentes metas, diferentes objetivos, diferentes debilidades. Entonces nosotros tenemos que ser de mente abierta y adaptarnos a la persona. O sea, si la persona, no sé, ejemplo, quiere ganar masa muscular y es una persona muy alta, muy delgada y hace muchísimo deporte, o sea, quiere ganar masa muscular, pero además entrena 3 horas en la tarde básquetbol y entrena al gimnasio 2 horas. O sea, realmente su actividad física es muy grande y nos da un gasto energético total de, no sé, 3.500 calorías. Pero como para el nutriólogo lo más saludable son las ensaladas, las frutas, y quiere llenar esas 3.500 calorías con pura verdura, con muchas frutas, con mucha carne, cereales integrales, que son muy, o sea, que llenan rápido, son alimentos que satisfacen muy rápido. Está muy difícil que esa persona llegue a 3.500 calorías. Entonces probablemente tú como nutriólogo tienes que optar por alimentos más energéticos y tal vez bajarle un poco a las verduras y frutas, porque como son alimentos que llenan muy rápido, no te conviene en esta ocasión con este paciente. Entonces sí le vas a poner
cereales integrales y todo eso, pero también necesitas optar por alimentos que sean de poca densidad, pero muy grandes energéticamente. Entonces ese tipo de situaciones hay que estar pendientes, y por eso siempre el nutriólogo pues tiene que ser pues realmente saber adaptarse a la persona y nunca querer hacer lo que él cree que está bien. Aunque claro, a veces hay cosas que no son negociables, ¿no? Como por ejemplo, le puedes poner a la persona cosas que le gustan, pero hay cosas que sí o sí se lo tienes que poner. O sea, si la persona te dice, no, es que no quiero comer frutas ni verduras, solo póngame otras cosas, pero excepto eso, pues obviamente es imposible. Su dieta tiene que incluir a fuerza verduras y frutas. Pero pues sí hay que adaptarnos a la persona. Número 4, no tener un orden de la consulta. Por ejemplo, si eres un nutriólogo desordenado, muy probablemente se te pase a hacer alguna pregunta o alguna medición. O sea, si con un paciente lo mides al principio, al otro paciente lo mides al final, al otro paciente en medio de la consulta, y no sé, nunca tienes realmente un orden o una consulta estructurada previamente, o sea, es muy probable que como no tienes realmente una estructura de tu consulta, se te pase pesarlo, se te pase medirlo, se te pase preguntarle cierta pregunta clave para su plan de alimentación. Entonces es importante que siempre el nutriólogo tenga una estructura ya diseñada de su consulta. No, pues lo primero que voy a hacer es presentarme con el paciente. Después le voy a preguntar cuáles son sus objetivos, que me cuente qué quiere lograr, por qué está aquí. Después le voy a tomar, no sé, de ahí lo voy a empezar, por ejemplo, o no sé, cierto tipo de cosas que ya él tiene estructurado en su cabeza. Obviamente cada paciente puede que varíe ligeramente la consulta porque te empezó a contar sobre algo y pues vamos, lo vas a notar porque te sirve esa información. No le vas a decir, no sabes qué, espera, eso no va todavía, vamos a regresarnos. O sea, obviamente no vas a hacer eso. Entonces pues sí tienes que adaptarte a lo que el paciente está diciendo, pero siempre hay que tener todo estructurado. Y el quinto de lo que no se debe hacer es que no se debe usar un lenguaje muy técnico. O sea, a veces creo podría ser un error muy común de los nutriólogos que en consulta, o sea, obviamente, así como te puede llegar una persona que sepa mucho de nutrición, que aunque no ha estudiado la licenciatura en nutrición, sepa mucho porque ha leído mucho, es bien fitness. O sea, hay muchas personas que leen mucho sobre nutrición y así, y que si tú le dices, no, pues sabes qué, vamos a hacer un déficit calórico de tantas calorías, él ya sepa de qué se trata, ¿no? Ya sabe que un déficit calórico es comer menos calorías de las que necesita, etcétera, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría de personas precisamente por eso van al nutriólogo, porque no saben o están buscando la ayuda necesaria para que puedan mejorar sus hábitos de alimentación. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje que usamos. O sea, normalmente tenemos que usar un lenguaje en el que la persona entienda todo lo que le digamos. Y por ejemplo, si le vamos a decir una palabra un poco técnica porque pues se la tenemos que decir, no sé, ¿sabe qué es? Vamos a hacer un superávit calórico para poder lograr esta meta que usted tiene. Pero tal vez esta persona no sepa qué es, entonces siempre, si le vamos a decir, vamos a hacer un superávit calórico, le decimos, a ver, por ejemplo, lo voy a representar. ¿Sabe qué? Vamos a hacer un superávit calórico. El superávit calórico consiste en comer más calorías de las que tu cuerpo necesita. Entonces vamos a comer más para que podamos lograr tu objetivo, ¿no? Algo así. Entonces, siempre como que si llegamos a decir algo muy técnico o que por lo general no es un término muy conocido, pues se lo expliquemos.
También, o sea, porque a veces hay gente que ni siquiera sabe qué es una caloría. Tal vez han escuchado por ahí de calorías, pero no saben exactamente qué es una caloría. Entonces, pues, si le vamos a hablar de calorías y así, hay que explicarle qué es una caloría, dónde están las calorías, todo ese tipo de cosas es importante resaltarlo. Y pues mientras sea un lenguaje más sencillo, pues igual puede ser una plática muchísimo más fluida, porque la persona te va a entender más y va a poder como que, ah, sí, y ya lo relaciona con algo y te lo dice. Bueno, esos fueron los mandamientos de la consulta de nutrición. Espero les haya gustado el video y pues nos vemos.